Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la clase número 9 de nuestro curso básico de trading para principiantes de Trading Sin Fronteras, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con conceptos prácticos que los van a llevar a cada uno de ustedes un paso más cerca de convertirse en traders confiados y disciplinados, que es lo que estamos buscando, ¿bien? Esta clase va a ser súper dinámica porque incluye no solo la teoría, sino que también vamos a hacer ejercicios prácticos y una simulación en vivo. Al final de la clase van a tener un checklist que les permitirá analizar el mercado con claridad antes de abrir cualquier operación, ¿sí? Van a aprender a colocar un stop loss correctamente, calcular su take profit con métodos simples y vamos a trabajar juntos en un ejercicio práctico para que todo lo que fuimos aprendiendo hasta el día de hoy empiece a cobrar vida, ¿sí? Antes de eso vamos a hacer un breve repaso, ¿sí?, de la clase número 8, que fue la clase de zonas de interés. Estuvimos viendo qué son las zonas de interés, como los POIs. Perdón, ¿eh? Vimos cómo identificarlas, temporalidades recomendadas, 4 horas, 1 hora y 15 minutos. La importancia de validar con estructura y volumen y cómo evitar errores comunes, o sea, no operar sin confirmaciones ni saturar los gráficos, ¿sí? Las zonas de interés son áreas donde el precio tiene altas probabilidades de reaccionar. Aprendimos a identificarlas analizando la estructura de mercado, buscando confluencias con soportes, resistencias, order block e imbalance. Les di algunas temporalidades recomendadas para principiantes, como por ejemplo 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Y por supuesto, evitamos errores comunes como operar sin confirmación, operar fuera de zona, sobrecargar el gráfico con herramientas y demás. Si aún tienen dudas de esos conceptos, lo que les recomiendo es que repasen la clase número 8 y en todo caso a través de los grupos oficiales pueden ir despejando esas dudas porque esa clase es muy importante, es la base de lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Así que en todo caso la pueden repasar nuevamente o me hablan por privado y los ayudo a despejar las dudas que tengan. Bien, ahora sí, entremos de lleno en el tema de hoy. Antes de abrir cualquier operación, ¿sí?, es fundamental que sigan un checklist. Este checklist, o sea, esta lista de chequeos, por decirlo de alguna manera, los va a ayudar a evitar errores impulsivos y a operar de forma más profesional. Lo primero que deben preguntarse es ¿dónde está el mercado? El mercado está en tendencia, está en rango, qué tipo de tendencia tiene, si alcista, bajista. Eso es lo primero que tienen que preguntar. Si está en tendencia, van a tener que identificar hacia dónde se dirige. Si es alcista, si es bajista. Bien, si está en rango, van a marcar los límites superiores e inferiores para evitar operar en zonas de bajo movimiento. Todas esas cositas son cosas que tienen que ver antes de abrir una operación. El punto número 2, tienen que ver si hay zonas de soporte o resistencia cercanas. Van a analizar si el precio está cerca de un nivel clave. Operar en zonas alejadas de soporte y resistencia, lo único que les va a hacer, lo único que van a lograr es aumentar el riesgo de fallar. Entonces, esas cosas son las que tienen que tener claras antes de abrir una operación. También van a ver qué es lo que dicen las velas, las más recientes, ¿sí? Van a observar las últimas velas y van a ver si hay algún patrón de reversión, como una vela martillo, una vela envolvente, si hay fuerza alcista, si hay fuerza bajista. Son todos puntos que ustedes tienen que ir revisando y tienen que ir aclarando antes de abrir una operación. Este checklist es súper simple, pero a su vez es súper poderoso. Les va a permitir tomar decisiones con más confianza y con más claridad, que es lo que buscamos en cada uno de ustedes. Sobre todo la confianza en lo que están haciendo, la confianza en ustedes mismos, y eso les va a traer seguridad para abrir las operaciones. ¿Ok? Ahora bien, esta clase va a ser mucho más simple, ya vamos a pasar directamente a la simulación en vivo, paso a paso. Vamos a hacer un análisis de mercado simple, vamos a marcar zonas relevantes como soportes y resistencias o POI. Vamos a confirmar la entrada con patrones de vela o volumen y vamos a establecer un stop loss y un take profit. ¿Ok? Ahora, por eso mismo, ya que tenemos claro el checklist, vamos a ponerlo en práctica con una simulación en vivo. Vamos a pasar, denme un segundo, vamos a pasar directamente al gráfico. Ven que quiero ver que se esté... ¿Está todo ok por ahí? ¿Ven bien la pantalla? ¿Me confirman con un dedito? ¿Está todo ok?
Bien, excelente. No sé por qué se habían activado los subtítulos. Ahí lo sale. Bien, continuemos. Por ejemplo, acá estamos en el gráfico del euro dólar. Como ustedes pueden saber, el euro dólar es un gráfico, es un activo bastante técnico, respeta muchísimo las zonas, respeta muchísimo lo que son las zonas de soporte y resistencia, ¿sí? Se les va a hacer mucho más fácil operar en el euro dólar cuando son principiantes. Entonces, primero y principal, gráfico de 4 horas. Como pueden visualizar en la parte superior, estamos en un gráfico de 4 horas, ¿sí? Ahí lo ven bien, 4H, eso es un gráfico de 4 horas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a observar si el precio está bajando, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo? Si está teniendo máximos y mínimos más bajos, si está teniendo mínimos y máximos más altos, si está en un rango de lateralización, o sea, una lateralización, ¿qué es lo que está haciendo? Yo, por ejemplo, en este punto, lo que puedo evaluar es que en la última subida que tuvo, el precio se mantuvo en una tendencia alcista. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los máximos, como pueden ver acá, los máximos y los mínimos son cada vez más altos. ¿Sí? Como pueden ir visualizando ahí, está haciendo máximos y mínimos más altos. Fantástico. Ahí nosotros ya sabemos que estamos ante una tendencia alcista. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa para hacerlo más simple y para que lo entiendan mejor. Vamos a retroceder un poco el gráfico para que se les haga más fácil a ustedes entenderlo. Entonces vamos a ir directamente hasta aquí. Bien. Y ahí lo que yo puedo observar, les cambié un poquito la jugada, pero para que se entienda mejor. Lo que yo puedo observar es que a partir de acá nosotros nos mantenemos en un gráfico bajista. Todo lo contrario de lo que vimos recién, identificamos máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Bien? Fíjense cómo los máximos y los mínimos están siendo cada vez más bajos. Por más de que el precio caiga con fuerza o se levante con fuerza, los mínimos y los máximos respetan la tendencia bajista. Fantástico. Entonces, yo al haber identificado eso, lo que puedo ver como zona relevante, en este caso, es que en este punto tenemos una zona de resistencia, en la cual el precio rebotó 2 veces y no pudo subir. Bien, en esta otra zona también tenemos una zonita de resistencia, en la cual el precio rebotó 2 veces y no pudo subir. Entonces, yo ahí es donde empiezo a identificar zonas relevantes para poder operar o para poder marcar. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar si estas zonas que yo tengo marcadas como relevantes en mi análisis, por ejemplo, esta zona que está acá y esta zona de máximos que está acá, me coincide con algún order block. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá lo que puedo visualizar es que tengo una zona de resistencia. En este último punto vamos a eliminar esto. Tengo una zona de resistencia identificada, fantástico. Ahí yo ya tengo mi primer punto de interés, en el cual el precio yo sé que puede llegar y puede rebotar. Y aparte de eso, lo que puedo observar es que tengo un order block en esta vela verde, como lo pueden observar acá, tengo un order block. Y aparte del order block tengo un patrón engulfing, en el cual se encuentran 3 velas de 4 horas completamente bajistas. ¿Bien? Entonces yo ahí lo que hago es identificar mi zona de interés. ¿Cuál es mi zona de interés? El order block. ¿Y para qué voy a utilizar ese order block? Para buscar posibilidades de venta, no de compra, de venta, ya que el precio viene con una tendencia bajista en 4 horas. ¿Bien? Fantástico. Yo en 4 horas ya pude identificar una zonita de venta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora acá? Me voy a pasar un gráfico de 1 hora y voy a visualizar en esta misma zona qué es lo que tengo. O sea, si yo me pongo a observar lo que tenía en 4 horas, que eran 3 velas bajistas consecutivas, en este gráfico empieza a haber distintos movimientos. ¿Por qué? Porque cada una de esas velas que nosotros vimos en 4 horas, la dividimos en 4. O sea que tenemos 16 velas dentro de esas 4 velas que habíamos visto antes. El order block más las 3 velas bajistas. Bien, al ver esto, a mí me coincide la zona. Tengo una zona con una velita de indecisión, como ya habíamos visto. Esto es una vela doji, es una vela de indecisión en el mercado, por ende eso es una vela importante. Y aparte de tener la vela doji, tengo un patrón de vela de patrón engulfing, un volumen bajista de 2 velas consecutivas bajistas. Bien, y por la zona baja tengo este order block que no había sido mitigado. ¿Ok? Entonces yo ahí ya tengo en 1 hora mis zonas de interés para poder operar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo analicé en 4 horas y analicé en 1 hora, lo que voy a hacer en este momento es agarrar y pasar directamente a 15 minutos para ver cómo se desempeña el mercado, cómo es que va el mercado avanzando hacia mi operación y ver si puedo identificar alguna zonita más próxima. Fíjense que yo, si pasé al gráfico de 1 hora,
En este caso, en este punto, a mí me queda un order block, pero también tengo liquidez acumulada bastante en la parte alta, ¿sí? En toda esta zona de acá arriba. Como ustedes ya habrán visto en las clases anteriores y en las clases que vamos dando día a día en la comunidad, saben que cuando tenemos muchos picos así alcistas, perdón, cuando tenemos muchos picos en los cuales el precio intenta superar una zona y cae, lo que hace es acumular liquidez. Y aparte de acumularme liquidez, acá me quedó un order block con una vela institucional bajista que envuelve por completo toda la subida que teníamos antes. Entonces, esto puede ser una posible zona de reacción, pero la vamos a marcar con otro color por la cantidad de liquidez que tenemos arriba. No es una zona fuerte. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sabemos que el precio puede hacer un movimiento mayor para justamente tomar toda esta liquidez. Ahora, yo esta zona la vamos a marcar con un interior celeste para entender de que es una zona débil. Al igual que esta zona que tengo acá arriba. ¿Por qué es una zona débil? Porque si bien el mercado puede tomar toda esta liquidez y generar un pequeño movimiento en este order block que observamos acá arriba, se los voy a marcar con una flecha, puede hacer un movimiento alcista en el cual haga un rebote pequeño en esta zona que acabamos de marcar, pero va a seguir subiendo a tomar toda esta liquidez y se puede detener en este order block que visualizamos acá. Pero si nos ponemos a analizar un poquito más a profundidad, sabemos que en esta parte también tenemos liquidez acumulada y en esta zona es donde están los order block más fuertes, ¿sí? Que son los que generaron el movimiento más fuerte de la bajada. Entonces, en esta zona podemos llegar a marcar para ver si dentro de la zona, una vez que llegue el precio, nos puede llegar a dar una confirmación. Si nos da una confirmación, obviamente lo vamos a estar operando. Si no nos da confirmación, lo dejamos que siga de largo. ¿Ok? Entonces, ya estando en un gráfico de una hora, vamos a bajar a 15 minutos y vamos a visualizar qué es lo que empieza a hacer el precio en 15 minutos. Vamos a darle play para poder adelantar. Nosotros ya tenemos nuestras zonas de interés y vamos a esperar a ver qué es lo que hace el precio. Fíjense cómo el precio sigue liquidando a la baja, ¿bien? Pero empieza a tener rechazo. Cuando empieza a tener rechazo es cuando el precio comienza a subir. Ahora, en 15 minutos vamos a buscar patrones de vela o divergencia que nos den el visto bueno a nosotros para poder entrar en la operación dentro de nuestra zona. Eso lo hacemos, como ya lo vimos en distintas clases y lo vemos día a día en los análisis en vivo, vamos a empezar a buscar con el RSI lo que son las divergencias que nos puede llegar a dar dentro de la zona. Bien, fíjense cómo el mercado empieza a acercarse a nuestra primera zona de interés. Lo único que vamos a hacer es esperar que llegue ahí. Por más de que siga, ¿ven? Ahí ya llegó a nuestra primera zona de liquidez. Entonces, dentro de nuestra primera zona de liquidez, que es la zona más débil que estamos teniendo en este momento, lo que nosotros podemos observar es que si bien el mercado llegó, no solo porque llegue a nuestra zona, vamos a entrar en la operación, sino qué es lo que vamos a esperar. Fíjense. Primero y principal. Vamos a agrandar un poquito esto, así lo pueden ver mejor ustedes. Les voy a dar, así. Vamos a dejar directamente la última velita, que es esa que está ahí. Bien, entonces, a mí el mercado en 15 minutos me está dando, primero y principal, el precio llega a nuestra zona de interés. ¿Sí? Fantástico. Al llegar a nuestra zona de interés, esperen un segundo que quiero ver si mandaron algo. No. Al llegar a nuestra zona de interés, lo primero que podemos observar es que en 15 minutos el mercado está en el estocástico en la zona de sobrecompra. ¿Sí? Ya está elevado, está en la parte más alta del estocástico, que esa sería una de las primeras confirmaciones. La segunda confirmación que yo puedo observar dentro de la zona es que el mercado desde este punto me está dando una divergencia tipo B, como las que ya vimos en las primeras clases, divergencia tipo B, con el RSI. El gráfico me indica una fuerza alcista, mientras que el RSI me muestra una fuerza bajista, o sea, me muestra una tendencia bajista. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Yo me voy a ir a 5 minutos, ya que analicé en 4 horas, analicé en 1 hora, en 15 minutos estoy teniendo confirmaciones. Lo que vamos a hacer es pasar a 5 minutos y fijarnos qué es lo que está sucediendo en 5 minutos. Fíjense que en 5 minutos tengo confluencia, justamente el mercado me sigue dando divergencias bajistas, divergencias alcistas, ¿sí? Para poder meter una venta. Entonces, yo acá tengo todas las confirmaciones para entrar. A mí el mercado ya me dio las confirmaciones para entrar en este mismo punto. Entonces es ahí donde yo lo que voy a hacer es abrir mi operación de venta en la parte más baja del order block, ¿sí? Donde está el precio. Voy a colocar mi stop loss en la parte alta, por fuera de lo que sería la zona de interés. Y mi primer take profit, o sea, mi primer toma de beneficios,
La voy a poner justamente donde tengo esta zona, que pueden ver acá, que es una zona de resistencia. ¿Sí? Que el precio superó con fuerza y hasta el momento no volvió a buscarla. Entonces es ahí donde yo voy a estar poniendo mi primer take profit. Ahí yo tengo una operación de 1 a 1, ratio riesgo-beneficio de 1 a 1. ¿Bien? Entonces, vamos a dejar que el gráfico corra a ver qué es lo que hace. A ver si nos da el beneficio o no. Bien, ahí volvió a la zona. Acá tenemos dos opciones, chicos. Se los voy a mostrar ahora. Fíjense. Primero y principal, el mercado genera el primer movimiento bajista en el cual me supera los mínimos. Vamos a agrandar un poquitito esto para que lo vean. ¿Sí? Tenemos el primer movimiento bajista en el cual el precio me supera. Con este movimiento supera este mínimo que tengo acá. Genera el retroceso. ¿Sí? Y al generar el retroceso me genera un nuevo mínimo. Fantástico. En esa ocasión, cuando a mí me genera el nuevo mínimo, yo puedo dejar de arriesgar el stop loss que tenía y pasar a tener un stop loss casi en punto de entrada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que acá el mercado, a mí, me sacó en cero. Me sacó en break-even. ¿Sí? Entonces, vamos a poner el stop loss en punto de entrada. A mí el mercado, cuando regresa, me saca en break-even. Fantástico. Esta zona, para mí, deja de ser válida. Por más de que el mercado ahora caiga, a mí ya me sacó el primer break-even. ¿Ok? Entonces yo ahí ya dejo la zona a un lado. Vamos a continuar con el precio a ver qué es lo que hace. El mercado se mantiene lateralizado por la zona, pero sabemos que hay fuerza alcista. O sea, sabemos que está queriendo subir, pero justamente las resistencias que tenemos en esta zona no le están permitiendo al gráfico, al mercado, superar esa misma zona. ¿Sí? Recuerden que al final de la clase les voy a dar un espacio para que hagan las preguntas y respuestas, chicos. Así la grabación de la clase queda bien, limpia, y después al final hacemos las preguntas y respuestas, así puedo despejar sus dudas. Bien, vemos como el gráfico sigue avanzando. Ahí empieza a tener fuerza alcista nuevamente, supera la zona, toma la liquidez que había generado, vamos a poner pausa, toma la liquidez que había generado en todos estos rebotes, toma la liquidez con este movimiento alcista, lo único que hace es llevarse todo el dinero que había acumulado justamente en todos estos rebotes que tiene acá. ¿Sí? Vamos a continuar con el gráfico, a ver qué es lo que hace. Vamos a ver hasta dónde llega. Nuestra primera zona salió en break-even. ¿Sí? Algunos pueden haber tomado beneficio ahí, dependiendo del lotaje que hubiesen utilizado. Pueden haber tomado beneficio sin ningún problema. Por ahora el mercado, bueno, ahí fíjense lo que hizo. Vamos a retroceder un poquitito. Nosotros tenemos nuestra segunda zona de interés. Fíjense lo que hace el mercado acá. Genera un movimiento alcista de liquidación, pero completamente alcista. Esto fue el día miércoles. Fíjense cómo en una sola vela termina liquidando y llegando ¿dónde? Justamente a nuestra segunda zona de interés. ¿Ok? Acá si nosotros lo visualizamos en 5 minutos podemos observar de que no nos da tiempo a nada. Pero ¿qué pasa si yo me voy a un gráfico de 1 minuto? Fíjense, en un gráfico de 1 minuto, a vos el precio te llega a la zona, pero lamentablemente no nos da confirmación de entrada. ¿Por qué? Porque, primero, si bien está en nuestra zona, tenemos el estocástico completamente sobrecomprado, o sea, en la parte más alta, pero el RSI no nos está dando divergencia. Entonces, en esta operación no entraríamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la zona operativa, tenemos el RSI sobrevendido, sobrecomprado, el estocástico sobrecomprado, pero no tengo confirmación de divergencia como para por lo menos entrar en la zona. Entonces, si bien fue una linda zona que la respetó, si nosotros respetamos a rajatabla nuestro plan y las confirmaciones para entrar en una operación, en esa operación no hubiésemos entrado. Sinceramente. No hubiésemos entrado. O por lo menos yo la señal no se las hubiese mandado porque no tenía confirmación. Bien. Fíjense cómo el mercado vuelve nuevamente a la zona. Y acá sí tenemos dos opciones. ¿Por qué? Porque acá nos confirma la fractalidad. Fíjense que el mercado empieza a hacer máximos y mínimos más bajos. Nos genera el último mínimo en esta zona. Y lo único que hace es regresar a la zona de order block que nos dejó acá. Y generar el movimiento bajista. Entonces ahí sí podés entrar. Ahí sí puedes entrar. ¿Es riesgoso? Sí, es bastante riesgoso. ¿Por qué? Porque estamos operando en contra de la tendencia. Pero se puede entrar. ¿Bien? Ahora vamos a ver qué es lo que hace el precio. Fíjense cómo el precio regresa a la zona donde teníamos la liquidez, ¿sí? Que ya había tomado en este punto, había generado una nueva liquidez en este punto, generó nueva liquidez en este punto. Entonces yo lo que voy a esperar es ver qué es lo que hace el mercado.
Esta segunda entrada hubiese sido válida, hubiese sido buena, te hubiese dado todo este movimiento, ¿sí? Todo este movimiento y fíjense cómo el precio lo que hace es regresar a la zona de resistencia que tuvo en el pasado para usarla de soporte, como les digo siempre, y generar un pequeño movimiento scalping al alza, ¿sí? Por ahora, esta zona nos dio una primera entrada que nos sacó en break-even, o sea que seguimos empatados con el gráfico. Esta zona nos dio una entrada que te genera todo este movimiento bajista y nos quedan las zonas de más arriba que todavía no fueron mitigadas. Esa es la forma que yo voy utilizando día a día para poder analizar y para poder entrar al mercado, ¿sí? Fíjense que toda esta zona alta es todo liquidez acumulada. Hasta ahora el precio no volvió a tomar toda esta liquidez que dejó en toda esta parte alta. O sea, todo esto que está acá es liquidez acumulada que todavía el precio no volvió, no regresó a tomar esa liquidez. Bien, ahora estamos en la parte más baja y acá es donde se produce, que quiero que lo vean, un cambio de dirección. Un supuesto cambio de dirección en este punto. En este punto más bajo es donde yo observo que el precio a partir de ahí me empieza a hacer máximos y mínimos cada vez más altos, ¿sí? Tengo este mínimo de acá, tengo este máximo, tengo este mínimo, tengo este máximo, tengo este mínimo, tengo este máximo de acá, este mínimo que es más bajo que el anterior, entonces ahí tenemos que tener cuidado y tenemos que esperar a ver qué es lo que hace el siguiente movimiento. Entonces, vemos cómo el mercado se va lateralizando de a poco. Vamos a esperar. Recuerden que la paciencia en el trading es lo que a ustedes les va a pagar cada una de sus operaciones, siempre y cuando sean pacientes. Ahí tenemos un momento de acumulación, de lateralización. El mercado se ranguea, genera un rango, ¿sí? Fíjense cómo no puede salir ni para arriba ni para abajo. Se mantiene en esa línea de cotizaciones. Ahora vamos a ver si rompe hacia alguno de los dos lugares. Ahí ya empieza a romper el rango al alza, ¿sí? Vemos como el mercado empieza a tener fuerza alcista, retrocede justamente hasta donde tenía la resistencia anterior, la utiliza de soporte, empieza a generar un movimiento alcista mayor, quizás lo ven chiquitito, pero ahí lo vamos a ver mejor. ¿Ven? El mercado rompe al alza, ¿sí? Toma toda la liquidez que teníamos acumulada acá y comienza otra vez a buscar liquidez en la parte más baja. Esto es repetitivo, chicos. Si ustedes van repitiendo las cosas y van analizando minuto a minuto el mercado, se van a dar cuenta que es repetitivo. O sea, se mueve por liquidez, sube a buscar liquidez, baja a tomar liquidez, sube a buscar liquidez, baja a tomar liquidez. Se mantiene en un rango lateral, rompe para un lado, vuelve a buscar la liquidez que quedó en la parte baja. Acá lo que hizo es tomar la liquidez de la parte alta del rango, luego caer, tomar la liquidez de la parte baja del rango y ahora se mantiene otra vez ahí con ganas de seguir subiendo. Yo por ahora me voy a mantener a la espera. No quiere decir que no opere. Tenemos otro activo para elegir, tenemos el oro, tenemos Bitcoin, pero por lo menos el euro dólar ya tenemos nuestras zonas identificadas, ¿sí? Esto es un gráfico de 1 minuto, vamos a pasar al gráfico de 5 minutos, así va un poquito más rápido. Tenemos nuestras zonas identificadas en la parte más alta, ¿sí? En caso de que hayamos analizado, como en este caso, solamente las ventas, pero también pueden analizar pueden analizar también las compras para buscar oportunidades de compra. Ahora, lo que yo quiero hacer enfoque es en cómo analizar. Si ustedes prestaron atención, se dieron cuenta que yo arranqué por 4 horas, pasé a 1 hora, marqué 2 zonas en 1 hora de posible reacción, en la cual en las 2 zonas les dio la reacción bajista para llevarse su plan de trading. Luego superó las zonas, se fue a buscar liquidez en la parte más alta, empezó a hacer un rango nuevamente y ahora me quedan las dos opciones de la parte alta y podría buscar operaciones de compra para acompañar a la tendencia. Entonces pasé de 4 horas a 1 hora, a 15 minutos y a 5 minutos. Esa es la forma que ustedes van a estar analizando para poder identificar zonas de interés. A medida que lo empiecen a practicar, que empiecen a analizar todos los días un poquitito más y todos los días buscar zonas, fijarse qué es lo que respeta, lo que no respeta, de qué manera se mueve, cómo afectan las noticias, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? De hecho les voy a subir, ya les armé una clase de justamente cómo afectan las noticias al mercado y cómo pueden operar las noticias siempre y cuando analicen antes. Vamos a poder estar tomando decisiones con mayor confianza, ¿sí? Entonces, practiquen esto, practiquen analizar en 4 horas, pasar a 1 hora, pasar a 15 minutos, pasar a 5 minutos y van a ver cómo sus zonas, que quizás antes no tenían confluencia con nada o les costaba que el precio respete sus zonas, se les va a hacer mucho más fácil. Van a empezar a entender cómo funcionan los mercados, ¿sí? No me quiero extender mucho porque si no se va a hacer muy larga la clase y no es la idea del curso de tener clases largas. Ahora, continuamos para adelante. Vamos a la siguiente diapositiva para explicarles algo muy importante también.
Stop loss significa protegiendo tu capital. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los errores más comunes entre los principiantes es colocar un stop loss demasiado cerca del precio. Esto provoca que incluso con un buen análisis te saque del mercado antes de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo colocamos un stop loss correctamente para no ser sacados del mercado antes de tiempo? Primero, fuera de la zona de ruido. ¿Sí? Recuerden eso. Siempre tiene que estar el stop loss fuera de la zona de ruido. Vieron que yo les enseñé lo que era un stop loss técnico. Bueno, el stop loss siempre debe estar por debajo de un soporte o por encima de una resistencia relevante. Por ejemplo, si entran en una compra, asegúrense de que su stop loss esté protegido por un soporte sólido. ¿Por qué? Porque ese soporte es lo que va a permitir que el precio rebote ahí, se vaya y no te saque antes de tiempo. ¿Bien? Segundo punto, para poder colocar un stop loss correctamente, es usando la estructura del mercado. Si el mercado está en tendencia, el stop loss debería estar por debajo del último mínimo en una tendencia alcista o por encima del último máximo en una tendencia bajista. Recuerden que yo también les enseñé lo que es ir asegurando sus operaciones con estructura. Cada vez que hace un nuevo mínimo en una compra, vamos a estar colocando el stop loss por debajo de ese mínimo. Y de esa manera vamos asegurando nuestra ganancia a medida que el mercado va haciendo su estructura alcista. ¿Ok? Y por último, manteniendo una relación ratio riesgo-beneficio coherente. Nunca, pero nunca arriesguen más de lo que pueden ganar. O sea, una relación 1-2 o superior es lo ideal. Si ustedes arriesgan 1, mínimamente busquen ganar un 2. ¿Bien? 1-2, 1-3, 1-4, lo que dé la operación. Pero mínimo 1-2. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro. Igual de todas maneras les voy a pedir que esta clase la repasen porque está buena, les va a servir muchísimo para empezar a tener coherencia con lo que hacen. ¿Sí? Ahora, así como calculamos el stop loss, también tenemos que calcular el take profit. Los métodos más simples, ¿sí? El take profit es tan importante como el stop loss, ya que a ustedes les va a permitir asegurar que tomen sus ganancias en el momento adecuado. ¿Ok? Tienen dos opciones que yo utilizo mucho. Una es por estructura, como les acabo de mostrar. Tienen que mirar el gráfico y buscar niveles donde el precio tiene altas probabilidades de detenerse. Por ejemplo, una resistencia fuerte, o un soporte fuerte, o una línea de tendencia, o un order block contrario, lo que ustedes vean como zona fuerte. ¿Bien? En un movimiento alcista puede ser un buen nivel para tomar ganancias. O sea, una resistencia en un movimiento alcista es ahí donde ustedes pueden poner su primer take profit. No quiere decir que cierren la operación. Recuerden que nosotros podemos cerrar parciales. Entonces, si nosotros entramos en una compra en la parte más baja, nuestro primer cierre parcial va a estar en la siguiente resistencia. Si esa resistencia es superada, vamos a hacer el segundo cierre parcial en la próxima zona de liquidez o la próxima zona de resistencia fuerte. Bien, el segundo punto es tomar beneficios por Fibonacci. Si nosotros trazamos un retroceso de Fibonacci en una tendencia, podemos utilizar niveles claves como el 1.618, ¿sí? Que eso lo pueden configurar en su Fibonacci, 1.618, o el 0.618 para proyectar posibles zonas de take profit. Bien, practíquenlo, agarren un gráfico, ya que tenemos el fin de semana por delante, agarren un gráfico, ven una tendencia bajista con un cambio de dirección y van a marcar el Fibonacci en esa tendencia bajista y van a corroborar que el cambio de dirección, o sea que cuando comenzó a subir el precio, si se detiene en el 61.8 o en el 1.618, ¿sí? Que es más arriba todavía. Entonces, un consejo importante que les voy a dejar antes de que me olvide: nunca se obsesionen con que el precio llegue exactamente a tu punto de take profit. Recuerden que el trading son zonas operativas y zonas de probabilidades, no son puntos de probabilidad. Bien, es preferible a veces salir un poquito antes, pero con ganancias aseguradas. Bien, vamos a pasar a la última diapositiva, que es un ejercicio práctico que les voy a dejar. Quiero que agarren el par que ustedes eligieron, ya sea el eurodólar, el oro, Bitcoin, USD JPI, el euro JPI, el activo que ustedes hayan elegido, ¿sí? Van a agarrar ese activo que ustedes eligieron y van a trabajar analizando como lo hice yo en este mismo gráfico. O sea, van a marcar soportes y resistencias y zonas de interés en un gráfico de H4, por ejemplo. Van a identificar los niveles relevantes. Ahí van a empezar a marcar esas zonas.
¿Ok? Una vez que tienen la zona van a bajar a un gráfico de 1 hora para ver si se puede refinar, para ver si encuentran un order block y ahí mismo van a proponer una entrada. Basándose en la estructura, ¿sí? Basándose en la estructura van a definir un punto de entrada en la compra o en la venta y se van a dar cuenta si el precio respeta un soporte clave, si respeta el order block, si abre su operación. Una vez que ustedes definan el punto de entrada, van a colocar su stop loss por estructura o su stop loss por zona, ¿sí? Como lo quieran buscar ustedes, no hay ningún problema. Y van a colocar su take profit. El stop loss siempre va a estar por debajo del soporte o de la resistencia, dependiendo si están buscando una compra o están buscando una venta. Y el take profit, al contrario, van a estar en la resistencia cercana o en un nivel, o perdón, la resistencia o el soporte cercano, dependiendo de la operación que abra, o en un nivel proyectado con Fibonacci. ¿Bien? Ahora, lo último que van a hacer es lo van a validar con la reacción del precio. Esperamos que el precio confirme nuestra hipótesis con un patrón de velas, con una vela envolvente, con una vela doji, lo que ustedes encuentren en ese momento y se van a analizar a ver si el precio respetó, si a ustedes el precio les dio la confirmación y pudieron entrar al mercado en una operación ganadora. Bien, si bien durante el fin de semana el mercado está cerrado, lo pueden analizar exactamente igual. ¿Ok? Yo les voy a enseñar algo que hacía cuando no podía pagar el TradingView todavía. Lo que hacía era simple. Me buscaba un gráfico. Es medio engorroso, pero es válido para las personas que no pueden pagar un TradingView. Me buscaba un gráfico, ¿sí? Que no está mal, chicos. Si no lo pueden pagar, no se sientan mal. O sea, hay que buscar soluciones, no problemas. Entonces, si vos no tenés TradingView pago, no pasa nada. Mirá lo que hacía yo. Agarraba, por ejemplo, quería identificar en esta zona, ¿sí? Una compra, una posible compra o una posible venta. Entonces, para poder dejar de ver las barras, lo que hacía era agarraba un rectángulo, por ejemplo, marcaba todo esto, ¿sí? Venía acá, le ponía el borde blanco, venía al fondo, lo ponía blanco, le aumentaba la opacidad y desaparecía el gráfico. Perdón, no sé por qué se me fue. Un segundo. No sé por qué se me va acá. Entonces, si se les va, van a orden visual, traer al frente. No sé por qué se me va. Ahí está. ¿Ven? Y les queda el gráfico tapado. Entonces ustedes pueden analizar igual, ¿sí? Cada vez que toquen arriba del gráfico se les va a ir, pero eso lo tienen que poner, hacen así y le ponen bloquear. Y ahí les queda bloqueado. ¿Ok? Y ahí pueden analizar tranquilamente qué es lo que pueda llegar a hacer el gráfico en esta zona y ver si después les reacciona. O sea, simple, chicos. Ustedes agarran el cuadrectángulo que hicieron y lo van corriendo. Sacan el bloqueo, lo desbloquean y lo van corriendo. Y van analizando a ver qué es lo que pasó. Así me las arreglaba yo cuando comencé, ¿eh? No me digan que no se puede porque se puede. De esa manera te tapas el gráfico y ves qué es lo que está haciendo el precio. ¿Sí? Entonces te queda tapado y lo puedes ir analizando. Los que tengan el TradingView pago, bueno, lo reproducen y chau. ¿Bien? Pero es una linda forma para poder analizar, para poder practicar y no tener excusas. ¿Sí? Vamos a... Esperen que vamos a volver a las diapositivas y vamos a hacer un breve resumen de la clase y después ya hacemos lo que es preguntas y respuestas. ¿Sí? Resumen de la clase. Checklist antes de abrir una operación. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito esto. El checklist es ubicación de mercado, soporte y resistencia cercano, análisis de velas recientes. Simulación en vivo. Analizamos un par, ¿sí? Establecimos entradas con stop loss y take profit. Cuando yo digo analizamos un par es porque las divisas son pares. Es el euro contra el dólar. Ahí tenés un par. ¿Sí? Vimos una estrategia de stop loss, siempre fuera del ruido y alineado con la estructura. Calculamos un take profit usando niveles de estructura o herramientas como Fibonacci. Bien, y eso es lo que vimos hoy. ¿Ok? El éxito en el trading se construye con práctica constante y disciplina, no se olviden de eso. Hoy dieron un gran paso en este camino, que ya venimos por el 9º paso que estamos dando, más los que venimos dando en día a día en las clases que vamos teniendo. ¿Ok? Entonces, felicítense, siéntense orgullosos de todo lo que están avanzando y van a ver cómo de a poquito van a poder entender un poquito más. Ahora, no lo puse en la diapositiva, pero se los voy a dejar acá. Igual ahora se los voy a pasar escrito por lo que es la comunidad nuestra. Yo lo que necesito es que justamente ustedes hagan una tareita, tomen nota si pueden. Si no, ahora igual yo se los paso escrito, quédense tranquilos.
Que lo que van a hacer es lo siguiente, es súper fácil. Primero, van a realizar un análisis completo de un par, completo, de 4 horas para abajo. Siguiendo el checklist que les di hoy, van a realizar un análisis completo marcando zonas. No importa si el gráfico no respeta esas zonas o respeta un poquitito más arriba o reacciona un poquitito más abajo. Lo importante es acercarse al éxito. ¿Cómo se acercan al éxito o cómo se acercan a la verdad o cómo se acercan a poder darle a una zona? Equivocándose. Si ustedes no cometen errores, quiere decir que no están aprendiendo, chicos. Entiéndanlo y grábenselo en la cabeza, por favor. Acá el error está permitido, acá el error es válido, acá equivocarse es válido y que la zona no la respete también es válido. Pero si ustedes sienten vergüenza de eso o no se animan a equivocarse, lamentablemente no van a aprender. Bien, entonces realizan el análisis completo de un par siguiendo el checklist que les di hoy. Identifican una entrada, le colocan un stop loss y le colocan un take profit. Y después quiero que justifiquen sus decisiones con base en el análisis técnico. O sea, en lo que vimos en estas 9 clases, ustedes hoy estoy seguro de que pueden hacer un análisis completo de 4 horas hasta 5 minutos, buscar una zona de entrada, colocar un stop loss y colocar un take profit. Yo quiero que este fin de semana se encarguen de eso, de lograr un análisis completo. No me importa, se los repito, si el mercado no le respeta la zona. El análisis completo tiene que estar hecho. Bien o mal, tiene que estar hecho. Si está bien, los voy a felicitar porque les va a respetar la zona. Si está mal, vamos a analizar cada punto del análisis para descubrir dónde está el error, corregirlo y volver a analizar. Bien, traigan sus resultados el fin de semana, nos vamos a conectar, los vamos a revisar, así que háganlo, guárdenlo en el activo que ustedes quieran. Bien, y muchísimas gracias por haber compartido una nueva sesión y una nueva clase de este curso que es pura y exclusivamente para ustedes.